prédica acerca del reino. A ver, ¿cuántos han venido por los últimos 2 domingos? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Estas enseñanzas del reino nos han abierto los ojos a muchas cosas y muchas tal vez interpretaciones malas que teníamos acerca del reino de los cielos. Por ejemplo, yo cuando estaba pequeño, literalmente creía que el reino de los cielos era irse al cielo y que no era algo presente. Yo pensaba y sabía que eso era el reino de los cielos, pero después me di cuenta que no. Entonces yo creo que nos ha bendecido bastante estas enseñanzas acerca del reino. Y quiero comenzar leyendo un versículo primero que está en Mateo 5, 43 al 48, así que les voy a pedir que abran sus Biblias. Si no tienen sus Biblias, saquen su celular. Si no tienen una aplicación de Biblia, pueden usar Google, pero sí tengan su Biblia en la mano, y si no, aquí también están los versículos. Y solo voy a leer así rapidito para que introducir a la prédica de hoy. Y la prédica de hoy se llama Una cultura superior. Y el versículo 43 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman, dice Jesús, a los que los aman a ustedes de vuelta, ¿qué recompensa tendrán? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? Dice, ¿no hacen esto también los gentiles? Y termina Jesús el versículo 48 diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si ustedes leemos aquí, si nosotros decimos qué gran revelación la que nos está dando Jesús, nosotros podríamos decir, bueno, ya terminó la prédica, vámonos, y si nos quedamos con este versículo, ya estuvo, ¿verdad? Pero quiero que oremos y entremos en este pasaje más adelante, así que ¿por qué no me acompañan? Vamos a hacer una pequeña oración, cierran sus ojos y le decimos, Señor Jesús, Padre Santo que estás en los cielos, Espíritu Santo que estás aquí entre nosotros, Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu iglesia, Padre Santo. Hoy aprendimos, Dios, en la clase de pertenecer, que esta es tu casa, Dios, esta es casa de Dios, Padre Santo, y nos sentimos muy afortunados, Dios, y muy dichosos, Padre Santo, de poder entrar a este lugar, Dios, de poder entrar delante de tu presencia, Padre Santo, y saber que tú nos recibes, Dios, con los brazos abiertos, Padre Santo. Hoy queremos atesorar tu palabra, Dios, lo que leamos aquí, lo que aprendamos acá, Señor Jesús, queremos guardarlo en nuestros corazones, Señor Jesús, y queremos hacer que produzca muchos frutos, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Bueno, para empezar yo les quiero contar un poquito acerca de unas dificultades que yo he tenido por toda mi vida. Yo toda mi vida he querido estar en forma y he querido estar y verme bien. He querido ir a la playa, quitarme la playera y no tener vergüenza de mostrar lo flaco que soy y a la vez lo gordo que estoy. Yo siempre he perseguido esto toda mi vida. Me recuerdo que me metí al gimnasio la primera vez cuando tenía 18 años. Y ahorita actualmente tengo 6 meses de pagar el gimnasio. Y digo de pagar porque me cuesta un montón ir. Tengo tal vez 2 meses que lo estoy haciendo más constante y me cuesta. Pero en mi intento yo me he dado cuenta que ir al gimnasio no te hace ser una persona saludable, ni te hace tampoco verte bien. Me he dado cuenta que la clave y la tal vez más importante que ir al gimnasio está en hacer ¿qué? Dieta. Y yo he escuchado que la gente dice que es un 70% dieta y un 30% dieta. Hay gente que dice es un 80% dieta y un 20% gimnasio. Y yo he estado tal vez en estos últimos meses ya empezando a comer bien. Por ejemplo, ya casi no tomo Coca-Colas, casi no tomo café, que era algo que yo lo hacía unas 3 veces al día antes. Y me he estado dando cuenta de lo importante que es la dieta. ¿Y cuántos aquí saben que las dietas son importantes? A ver, ¿a cuántos de aquí su doctor le ha dicho, mira, si no haces dieta, vas a seguir peor y puede que te muras? O sea, las dietas son sumamente importantes. Y las dietas son algo que nosotros realmente sabemos cuáles son sus beneficios, sabemos para qué nos sirven. Si vos estás flaquito y haces dieta y comes 5 veces al día saludablemente, te vas a poner bien toro. O sea, si vos también estás un poco gordito y haces dieta, vas a bajar de peso. Si vos estás mal de salud y haces dieta, eso va a beneficiar tu salud y vas a inclusive a dejar atrás muchas enfermedades simplemente con comer bien. Entonces todos sabemos la importancia de las dietas. Pero ¿a cuánto les cuesta hacer dieta? Aquí que levante la mano. Todos, a todos nos cuesta hacer dieta y les voy a decir el por qué.
El hacer dieta básicamente requiere que vos cambies tu estilo de vida. Y ahí está lo difícil y por lo cual es muy difícil seguir y permanecer en la dieta. A veces uno dice, bueno, hoy empiezo la dieta, lunes. O hoy es domingo y dice, bueno, hoy no empiezo la dieta porque hoy voy a salir a comer después de la iglesia, entonces mañana lunes empiezo la dieta. Después viene el lunes, desayunas bien, almorzás bien, pero en la cena ya te comes tu pedazo de pizza, te comes unos tus taquitos porque requiere un montón de compromiso. Y básicamente es por eso, porque requiere muchos cambios en nuestro estilo de vida. Al hacer dieta, básicamente tenemos que dejar de comer las cosas que nos gustan. ¿Cuánto les gustan los tacos acá? Amén. Nunca había escuchado un amén tan eufórico como ese. ¿A cuántos les gusta? Miren, a mí me pierden cuando me dicen que si yo hago dieta tengo que dejar el tocino. Solo ahí ya me perdieron a mí, porque el tocino es para mí la cosa más rica que puede existir en este planeta. Y me dice, y ninguna dieta incluye el tocino, ninguna dieta te va a decir, mira, el tocino es saludable. O sea, básicamente tenés que dejar todo lo que te gusta. Es difícil también porque requiere mucha inversión de tus recursos. ¿Cuántos saben que ir a un restaurante y comer tales comidas saludables es más caro que pedir Mac? ¿Verdad que sí? A veces por cuestión monetaria nosotros decimos, bueno, o sea, tengo la opción de puedo ir al súper o puedo comprar esto, pero a veces es más barato comprar una pizza y comer un montón porque abunda un montón. Entonces muchas veces también requiere nuestros recursos económicos, requiere también nuestro tiempo, porque cuando comenzamos a hacer dieta sabemos de que tenemos que dedicar tiempo a cocinar. O sea, sabemos de que no podemos estar comprando comida saludable en todos lados, pero casi que no la venden. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca cocinarlo. En el caso de los que no están casados o no viven solos, le tienen que decir a su mamá que los cocine y su mamá, no, yo no voy a hacer dos comidas, yo solo voy a hacer una y te aguantas, ¿va? Entonces, requiere tiempo también para hacer dieta, requiere planificación, porque tenés que decir, bueno, hoy voy a estar fuera todo el día, tengo que planificar hacer mi desayuno, mi almuerzo, o si quieres subir de peso, mis 2 refacciones, mi almuerzo y mi cena. Y tenés que preparar toda tu comida, o sea, entonces eso es bastante difícil. Requiere también un montón de sacrificios, como tal vez una salida con algunos amigos e ir a, no sé, digan un restaurante de comida rica, no saludable. Requiere sacrificar una salida al pinche. Entonces, o bueno, si vas, entonces te vas a ir a apretar y vas a ir a aguantarte el hambre de ver que todos tus amigos están comiendo y vos estás en un rincón sacando tu loncherita, pasando ese tipo de vergüenzas tal vez, y bueno, comiendo tu pechuga de pollo saludable, o sea, entonces también requiere un montón de sacrificios. Entonces básicamente hacer dieta es muy difícil porque requiere que cambies tu estilo de vida completamente, y por eso es que yo no hago dieta, o tal vez no soy tan constante en eso porque cuesta muchísimo. A veces la gente me dice, pero vos no engordás, ¿va? Yo les digo, porque por lo menos trato, ¿va? O sea, si yo no tratara de seguramente saber cómo estaría, pero hacer dieta trae un montón de beneficios. Todos entendemos los beneficios que trae, pero muy pocos la seguimos, porque requiere cambios muy drásticos en nuestro estilo de vida. Bueno, entonces, ahorita es donde hago la conexión de la dieta al reino de los cielos, y ustedes van a decir cómo le va a hacer, pero básicamente estamos hablando, y el pastor nos dijo en los domingos pasados que el reino de Dios es básicamente el dominio del rey. Es donde quiera que el rey tiene influencia. ¿El rey quién? Jesús. Donde quiera que Jesús tiene influencia, eso es el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de los cielos es un estilo de vida. Así como hacer dieta, el reino de los cielos es vivir eso, ¿verdad? Es un estilo de vida, es una cultura superior que tiene lenguajes diferentes, que tiene principios y valores de acuerdo al reino. La cultura es un conjunto de creencias y conductas de un grupo social. O sea, varias personas que están en una comunidad social que creen de cierta manera y se comportan de cierta manera, eso es la cultura de ese grupo. Y si nosotros analizamos, nosotros como guatemaltecos tenemos una cultura, ¿verdad que sí? Todos sabemos que tenemos una cultura. Si nosotros nos vamos a un país tan cercano como El Salvador, miramos que en El Salvador la cultura ya cambió un montón. A pesar de que está cerca y a pesar de que tal vez a veces tenemos similitudes, la cultura de los salvadoreños es diferente. Basta con oír cómo hablan los salvadoreños, que ellos no pueden pronunciar ¿qué? La S. Y si ustedes quieren alguna vez alguna impresión de un acento bueno salvadoreño, entonces les pueden decir a Chay que él se lo haga por ustedes y él hace la mejor impresión de acento salvadoreño, pero todo cambia en una cultura y no tenemos que irnos tan lejos para ver los cambios entre cultura y cultura. O sea, si nosotros vamos aquí y comparamos a un capitalino con alguien de Zacapa,
¿ustedes creen que van a ser muy parecidos? Van a ser completamente diferentes. Yo conocí a Sergio Palencia cuando acababa de regresar de Zacapa, y Sergio Palencia era muy diferente a como él es ahorita. Él venía muy influenciado por la cultura de Zacapa. Una vez fuimos al colegio y él andaba con sus botas y la cultura cambia un montón, a pesar de que es el mismo país y estamos muy cerca. La cultura cambia inclusive de familia en familia. O sea, nuestra familia, yo crecí en un hogar pastoral y la cultura, las creencias y las conductas en las que yo crecí son diferentes a las que en las que ustedes crecieron. O sea, siendo tal vez dos familias guatemaltecas que viven en la ciudad capital, aún así la cultura que se maneja en ese ambiente puede ser muy diferente, ¿verdad? Hay empresas inclusive que tienen una conducta diferente a otra empresa. Hay empresas que su cultura tal vez es explotar a los trabajadores, pagarles poquito, porque si vos les pagas poquito y vos los explotás, ellos van a producir un montón y vos vas a ganar un montón porque estás gastando menos. Cuando hay empresas que tienen la mentalidad, por ejemplo, como Google, que ellos dicen, nuestra cultura se basa en la felicidad de la gente. Y ellos dicen, nosotros hemos descubierto que cuando la gente es feliz, la gente produce más. Entonces, en vez de la cultura de decir, tengo que explotar a la persona, tengo que pagarle poco para que yo pueda ganar más, ellos dicen, yo tengo que invertir en la persona, tengo que hacerla feliz, porque si ella está feliz, ella va a producir más. Entonces, esas son culturas completamente diferentes. Si ustedes les dieran a escoger en dónde quieren trabajar, ustedes me dirían, yo quiero trabajar en Google, porque ellos tienen esta cultura. Ellos tienen personas que se dedican directamente solo a ver que las personas estén felices. Ese es su trabajo. Y tal vez ustedes les preguntan a esas personas, ¿de dónde trabajas? En Google. Ah, de ser así muy bueno para el software o algo así. No, yo lo que me encargo es de ver de que las personas estén contentas. Punto. Y para eso las contrata Google. Entonces se maneja inclusive culturas diferentes en ámbitos laborales como una empresa. El reino de los cielos es presente y también es futuro. Eso quiere decir de que el reino de los cielos no es lo que yo les dije al principio, que yo creía que era el reino de los cielos cuando yo estaba pequeño. Yo creía que era nada más cuando yo me fuera al cielo, ahí yo iba a experimentar el reino de los cielos. No, el reino de los cielos es presente, es aquí en la tierra. Entonces, básicamente, el reino es un estilo de vida, es una cultura que nosotros abrazamos y vivimos, ¿dónde? Acá en la tierra. El reino de los cielos se establece en las relaciones que yo tengo con mi prójimo. Una cultura se ve o se puede hacer palpable cuando yo miro la manera que se tratan entre ellos mismos, entre la cultura. Es igual en la cultura del reino. O sea, yo voy a hacer tangible esa cultura en las relaciones que yo tengo con mi prójimo, en donde el amor, la paz, el gozo y todo esto se manifiesta, en donde la influencia del rey es manifestada en esta cultura. Jesús, en su sermón más largo que predicó, que se llamaba el Sermón del Monte, tal vez ustedes pueden preguntar, o sea, ¿por qué se llamaba el Sermón del Monte? Y es básicamente porque él subió a un monte y se puso a predicar. No requiere mayor ciencia ver por qué se llamaba el Sermón del Monte, pero eso fue el sermón más largo registrado de Jesús. Y él habló por mucho tiempo en ese sermón y ahí encontramos cosas como las bienaventuranzas, por ejemplo. Pero al final de este sermón, Jesús habla acerca del pasaje que leímos al principio, en Mateo 5. Y donde nosotros en este pasaje vamos a encontrar 4 componentes o 4 principios de la cultura del reino. O sea, si nosotros queremos realmente traer el reino a la tierra, tenemos que comenzar a vivir el reino de los cielos, porque es un estilo de vida, es una forma de vivir, es como hacer dieta. Yo no puedo decir, yo creo en todo lo que dice la dieta, pero no la haces, entonces no la estás viviendo, es muy diferente vivirlo. Entonces el reino de los cielos es vivirlo, es una cultura. Entonces vamos a ver 4 componentes que encontramos en estos versículos acerca de la cultura del reino. Así que vamos a avanzar, vamos a ir al primero. El número 1 es el amor. Por si están apuntando, sus puntos van a ser así súper básicos. Componentes y principios de la cultura del reino. Número 1, amor. Dice el versículo 43, Jesús dijo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿En dónde habían escuchado esto ellos? Jesús dice, ustedes escucharon que fue dicho esto, van a amar a su prójimo y van a odiar o a aborrecer a su enemigo. Ellos habían escuchado esto en algún lado. Y la primera parte de este dicho que Jesús dijo es amar al prójimo. Ellos lo escucharon en la Torá, o sea, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en Levítico, Dios les dio un montón de mandamientos y uno de ellos, el más importante, era, pues aparte de amar a Dios, amar
al prójimo como a ustedes mismos. Y eso es lo que ellos escucharon de la palabra de Dios. Pero ¿quién les enseñó a aborrecer a su enemigo? ¿De dónde escucharon eso y de dónde ellos agarraron estos dos dichos completamente opuestos y los pusieron juntos? Porque ellos habían escuchado, tienen que amar a su prójimo y aborrecer a su enemigo. Y Jesús viene y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Comenzó a pasar cuando ellos comenzaron a agarrar la palabra prójimo. Ellos dijeron, bueno, mi prójimo, como nos enseñan en las iglesias, a los que crecemos en las iglesias, es el que está próximo a mí. Entonces nosotros pensamos que nuestro prójimo es nada más el que está cercano a mí. Es mi papá, mi mamá, mi hermano, la gente de la iglesia, la gente que tiene las mismas creencias y convicciones que yo, ese es mi prójimo. Pero ellos comenzaron a separarse de las demás naciones y de las demás personas, porque dijeron, ellos no son nuestros prójimos porque no están cerca de nosotros, ellos están lejos. Entonces, si yo tengo que amar a mi prójimo, por ende yo voy a odiar al que no es mi prójimo, yo voy a odiar a mi enemigo. Entonces, de su mala interpretación de la Biblia, de su mala interpretación de la palabra prójimo, ellos comenzaron a formar este dicho dentro de su cultura. Entonces, ellos habían escuchado, amarás a tu prójimo de la Biblia, pero aborrecerás a tu enemigo de su propia cultura y de su religiosidad. Porque en su mala interpretación de la Biblia ellos dijeron, nosotros tenemos que odiar a cualquier persona que no es judío, a cualquier persona que no piensa como yo pienso, que no cree en lo que yo creo, a esa persona no es mi prójimo, entonces yo tengo que aborrecerlo. Y ellos tenían esta mentalidad dentro de ellos y Jesús les dice, ustedes tienen que amar a vuestros enemigos. El prójimo es cualquier persona básicamente que sea humana. Entonces, analizando esto y poniéndolo en el contexto hoy, yo he visto que nuestra sociedad y nuestra cultura y la religiosidad en la que hemos sido creados, porque Guatemala se considera un país cristiano y todos acá crecemos creyendo que todo Guatemala es cristiana, el 50% evangélico, el otro 50% católico, entonces todos saben de Dios y conocen de Dios, pero en esa religiosidad nosotros cambiamos la percepción de lo que dice la palabra de Dios y la percepción de quién es nuestro prójimo y pensamos que el prójimo es nada más la persona que es igual a nosotros, la persona que cree lo que yo creo, que va a la iglesia conmigo, que es cristiano, pero no es así. Entonces, nuestra cultura nos ha enseñado a amar a ciertas personas, pero también nos enseña a odiar a ciertas personas. Y basta con ponerles un ejemplo de tal vez una de las cosas más difíciles que pasamos en Guatemala, que es la inseguridad. Aquí todos, si yo les digo levanten la mano quienes han sido asaltados, casi todos levantan la mano, si no es que todos. Si yo les digo levanten la mano quienes han sido asaltados 2 veces, ustedes levantan la mano también, porque es un problema de Guatemala, ¿verdad? Pero en nuestra cultura, tal vez guatemalteca, no sé si ustedes se han dado cuenta por tal vez lo que miran o lo que la gente pone en Facebook, que hay un odio profundo hacia los ladrones. Y cada vez que alguien hace algo, la gente lo maldice y dice un montón de cosas acerca de ellos. Y en realidad nosotros como guatemaltecos estamos aprendiendo o tal vez abrazando que tenemos que odiar a aquellos que nos hacen mal, que tenemos que odiar a aquellos que son nuestros enemigos. Enemigos significa alguien adverso o contrario a vos. Entonces nosotros crecemos dentro de esta cultura que no solamente nos enseña a amar, sino nos enseña a odiar también, ¿verdad? Y muchas veces también pasa en la iglesia. O sea, nosotros en nuestra religiosidad, como le pasó a los judíos, venimos a la iglesia y nos comenzamos a sentir mejores acerca de nosotros mismos, entonces comenzamos a decir, yo soy mejor que los demás y yo voy a amar nada más al que cree lo que yo creo y al que se comporta de la manera que se comporta. Ahorita en el mes de junio están celebrando algo que es el mes del orgullo de la comunidad gay, ¿verdad? Y se mira que muchos cristianos realmente no aman a su prójimo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es levantarse en contra de esa comunidad y tirar odio. Cuando Dios nos está llamando a amar a cualquier persona que no piensa como nosotros, no solamente a nuestro prójimo en el sentido de los que están cerca a nosotros, a los que son como nosotros, a nuestra mamá, a nuestros papás, a nuestros hermanos, etcétera, sino a amar a ¿quiénes? A nuestros enemigos. Esto es muy fuerte y esto es el verdadero amor. Después en el versículo 46 dice lo siguiente, Jesús dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Saben quiénes eran los publicanos en ese tiempo? Eran personas que trabajaban para sus enemigos, por así decirlo, para el gobierno que tenía en opresión al pueblo judío. Entonces ellos se encargaban de cobrar impuestos a sus mismos hermanos judíos. Entonces ellos estaban siendo oprimidos por este pueblo romano.
Y los publicanos trabajaban para este gobierno y se encargaban de no solamente trabajar para ellos, sino de cobrarles dinero a sus propios hermanos. Y no solamente eso, sino que ellos se aprovechaban de esto porque sabían que la ley los amparaba, entonces cobraban de más. Entonces, por eso es que la mayoría de publicanos que miramos que Jesús encuentra en la Biblia, todos tenían muchísimo dinero y todos eran muy odiados porque eran personas que no solamente trabajaban para los enemigos de ellos, sino se aprovechaban de sus mismos hermanos y se hacían ricos a ellos mismos. Entonces la gente tenía un odio profundo hacia los publicanos. Y de hecho la palabra de Dios, miramos que Jesús viene, o la palabra nos dice que Jesús se juntaba con publicanos y pecadores, hasta era un sinónimo de pecadores. Y Jesús viene y dice, si ustedes aman a los que los aman de vuelta, ¿qué recompensa van a tener? Esto mismo hacen los ladrones, en pocas palabras. O sea, los ladrones que nos asaltan aquí en nuestra querida Guatemala, ellos aman a sus mamás, ¿verdad? Ellos aman a sus hijos. Y si tal vez ustedes alguna vez tienen la oportunidad de conversar con ellos, ellos les van a decir, yo lo hago por mi familia, yo asalto, yo robo porque yo tengo que proveer para mi familia. Esa es la forma en la que ellos conocen cómo proveer. Pero hasta en su mente tal vez trastornada, ellos dicen que lo pueden hacer por amor, ¿verdad? Y ¿qué recompensa vamos a tener nosotros como hijos de Dios si nosotros solo amamos a los que nos aman? Eso no tiene nada de extraordinario, eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Eso lo hacen los publicanos también. Entonces lo difícil no es entender que tenemos que amar, lo difícil es entender que tenemos que amar a nuestros enemigos, a las personas que son contrarias a nosotros y que son adversas a nosotros, que es lo que significa la palabra enemigos. Entonces a estas personas es que Jesús dijo que teníamos que amar, ¿verdad? Esto es verdadero amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el Rey Jesucristo, es nuestro máximo ejemplo de amor, porque el pecado es una ofensa directa hacia Dios. Es nosotros como seres humanos tomando la decisión de no seguir lo que Dios está diciendo y irme en contra de Dios y pecando en contra de Él, es errar al blanco. Entonces cuando yo peco literalmente yo estoy ofendiendo a Dios directamente. Y alguien que me ofende directamente a mí, alguien que está peleando conmigo es mi enemigo. Y la palabra aquí en Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque en que siendo nosotros sus enemigos, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Eso es verdadero amor y eso es el primer componente del reino de los cielos. Si nosotros queremos comenzar a realmente vivir esta cultura del reino y no solamente saber que el reino es bonito, que el reino tiene beneficios, así como los beneficios que tiene la dieta, empezar a vivirlo realmente. Y vamos a empezar a vivirlo cuando nosotros vivamos en esta dimensión de amor, cuando realmente no solo amemos a los que nos caen bien, a los que están ahí y nos saludan y son buena onda con nosotros, sino que amemos a aquellos que inclusive hasta se han vuelto nuestros enemigos. Vamos al siguiente punto, el componente de la cultura del reino número 2. Jesús siguió diciendo, bendecid a los que os maldicen. Bendecir es decir bien, es así bien fácil. Cuando vos elogias a una persona, cuando vos le decís, vos mira, qué guapo estás hoy, qué bien te miras, has estado haciendo ejercicio, has estado yendo al gimnasio, has estado haciendo la dieta, eso es bendecir. Cuando vos le decís, mira, yo te deseo que te vaya bien esta semana, Dios te bendiga, eso es bendecir. Cuando vos decís bien de alguien, estás bendiciendo a esa persona. Pero Jesús nos dice que no solamente bendigamos a cualquier persona, sino bendigamos a los que nos maldicen. Vamos a leer Santiago 3, del 9 al 11. Y Santiago en este versículo está hablando acerca de la lengua y lo poderosa que es la lengua y las cosas que nosotros decimos. Y dice, con la lengua nosotros podemos bendecir al Dios y Padre, y con ella también podemos maldecir a los hombres que inclusive están hechos a semejanza de Dios. Entonces de una misma boca, de mi boca, proceden bendición y maldición. Y Santiago dice, hermanos, esto no puede ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No sé si ustedes se recuerdan, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, que cuando alguien decía una mala palabra y pues a un niño, las maestras decían, uy, con esa boca besas a tu mamá. Decían, la vamos a lavar la boca con Ajax, decían en el colegio. Pero realmente lo que estaban diciendo las maestras era, no puedes vos venir y darle besos a tu mamá con esa boca y después usarla y decir un montón de malas palabras y maldecir a tus hermanos, ¿verdad? Y Santiago está haciendo exactamente lo mismo. Dice, nosotros
venimos aquí los domingos y decimos gloria a Dios, cuando estamos en la alabanza decimos Dios, tú eres fiel, siempre fiel, aleluya, cantamos y todo, pero al día siguiente vamos y maldecimos a alguien porque nos hizo algo. Y Santiago dice, esto no puede ser así, no, nuestra boca no puede ser una fuente que produce agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Entonces, en una cultura superior, en la cultura del reino, porque es una cultura superior, nuestro lenguaje también cambia. Mi boca se convierte en una fuente de bendición a otras personas. Santiago también en ese versículo, si ustedes siguen leyendo Santiago 3, y les motivo a que lo lean, porque yo tal vez lo había leído antes, pero ahorita que lo estaba estudiando realmente vi lo práctico que es Santiago. Así que apúntenlo ahí, Santiago 3, él habla, todo el capítulo habla acerca de la lengua, y él dice que la lengua es pequeña, pero puede hacer grandes cosas. Él dice que la lengua es como un pequeño fuego que puede quemar todo un bosque. Dice también que la lengua es un mundo de maldad y es veneno mortal. Entonces, todos aquí hemos aprendido en la iglesia que nuestra lengua tiene poder. Y depende de nosotros cómo usamos nuestra lengua, si la usamos para bendición de las demás personas o la usamos para maldición. El versículo 47 de Mateo 5 dice así, Jesús hablando dice, y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, o sea, si ustedes dicen hola, si ustedes dicen cómo te va, si ustedes dicen cosas buenas a su hermano, ¿qué están haciendo de más? Dicen, ¿no hacen también así los gentiles? O sea, está hablando acerca de decir algo con nuestra boca, ¿verdad? Y los gentiles en ese tiempo eran personas que no eran judías. Los gentiles eran personas que no creían las cosas que los judíos creían. Entonces los judíos, ellos se llenaban de orgullo pensando que ellos eran el pueblo de Dios, pero ese orgullo era muy malo porque ellos hacían de menos a las demás personas. Entonces para ellos los gentiles eran, por así decirlo, paganos. Eran gente que no conocía a Dios, eran pecadores. Por eso es que, por ejemplo, el pueblo judío odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran gente que se habían mezclado con otros pueblos. Entonces los gentiles, alguien que no conoce a Dios, dice, también saludan y tratan bien a las personas que los saludan a ellos mismos. O sea, pero si ustedes no, o sea, solo hacen eso, dice Jesús, ¿qué están haciendo de más? Si nosotros nada más bendecimos al pastor, porque nosotros estamos aquí tal vez al frente y viene el pastor y te dice, mira, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere abrir las ventanas de los cielos, Dios quiere derramar sobre ti bendiciones, Dios te quiere hacer cabeza y no cola. Todas las palabras que nosotros hemos recibido cuando venimos aquí a la iglesia y son súper buenas esas palabras. O sea, nosotros nos sentimos reconfortados y nos sentimos llenos de esperanza cuando escuchamos de alguien que viene a nuestro oído y nos dice todas estas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros venimos después y le decimos al pastor, gracias pastor por su oración, yo lo bendigo, su ministerio es una bendición. Es muy fácil bendecir a la persona que está bendiciéndote a ti primero, pero es muy difícil bendecir a alguien que está hablando mal de vos. Es muy difícil bendecir a alguien que no solamente está hablando mal de vos, sino que literalmente te está maldiciendo. Y es el ejemplo que yo le decía a nuestra cultura guatemalteca. A veces cuando nos asaltan, venimos y ponemos, me asaltaron, no me llamen, ladrones, no sé qué, etcétera, y comenzamos a maldecir, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo de más? O sea, la gente que no conoce a Dios, los gentiles, la gente que no tiene los principios y la cultura que nosotros deberíamos estar viviendo, ellos hacen eso, ellos bendicen a los que los bendicen. Pero si nosotros no estamos viviendo eso, entonces realmente ¿qué estamos haciendo más que ellos, verdad? Santiago, en el mismo versículo, en el mismo capítulo que él habla acerca de la lengua, en el versículo 2, él dice lo siguiente, porque todos ofendemos muchas veces. Hoy Sergio nos habló acerca de ofender, ¿verdad? En la prédica de las ofrendas. Y Santiago dice, todos ofendemos, ¿cuántas veces? Pocas veces. No, todos ofendemos muchas veces, hablando de la lengua. Y dice, aquí es donde nos miramos que la Biblia sí tiene un poco de sentido de humor, un poco así como medio sarcástico, porque Santiago dice, y si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto. ¿Cuántos aquí nunca han insultado a alguien o nunca han ofendido a alguien con algo que dijeron? Nadie. Y si hay alguno así entre ustedes, dice Santiago, ¿ustedes son qué? Perfectos. Y sigue diciendo el versículo, y no solamente son perfectos, sino son capaces de refrenar todo el cuerpo. Y Santiago pone el ejemplo, dice, nosotros controlamos al caballo poniéndole algo en su boca, y al controlarle la boca nosotros controlamos todo el caballo. Dice, nosotros controlamos las naves grandes como los barcos que había en aquel entonces con un pequeño ¿qué? Timón.
Y dice así Santiago, si ustedes controlan su lengua, ustedes pueden controlar ¿qué? Todo su cuerpo y ustedes van a ser perfectos. Pero qué difícil controlar la lengua, ¿verdad? O sea, es bastante difícil no hablar de más. Yo hablé de más ayer en la noche, yo hablé de más ayer en la mañana, y es muy difícil realmente controlar lo que sale de nuestra boca, pero Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que ser fuente de bendición. Si alguien viene y nos maldice, tenemos que bendecir, tenemos que decir bien. Si alguien viene y te dice en la calle, en el tráfico, vos, no sé qué, y vos sacás la mano y le decís, Dios te bendiga, que Dios te guarde y te proteja en tu entrada y tu salida. O sea, ¿quién hace eso? Casi nadie, ¿verdad? Es muy difícil, pero es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y si nosotros podemos controlar este pequeño miembro, vamos a poder controlar muchísimas otras cosas. Entonces, al final de cuentas, sabemos que el bendecir a las personas, el controlar nuestra lengua, es algo que no solamente va a beneficiar a nuestro prójimo, porque no vamos a maldecirlo, sino lo vamos a bendecir en vez de maldecir, sino que nos va a controlar a nosotros mismos. Y si yo puedo controlar mi lengua, yo puedo controlar básicamente cualquier cosa. Entonces me va a bendecir a mí. El bendecir a las personas es una expresión de que yo tengo un corazón que perdona, que yo tengo un corazón que no tiene rencor hacia nadie. Y no solamente eso, sino que es un cerco de protección que yo pongo a mi alrededor. Porque las cosas que yo hago y que yo digo, esas son las cosas que usualmente recibo. Si yo quiero recibir bendición, yo tengo que decir bien, yo tengo que bendecir a las demás personas. Entonces Dios quiere cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? Bendigamos y no maldigamos. Jesús siguió hablando, y si se dan cuenta es solo un versículo donde estamos sacando de estos 4 componentes. El tercer componente de vivir la cultura del reino es la bondad, es hacer bien a los que os aborrecen. Si nosotros vamos unos versículos antes, en el contexto, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley judía decía que vos te podías vengar de la persona que te hacía mal en la misma medida que él te hizo mal. O sea, si vos te vengabas más allá de lo que él te había hecho, entonces ya estabas mal. Eso era lo que era permitido en aquel entonces. Y decían ojo por ojo, diente por diente. Si vos me pegas una manada y sacas un diente, yo tengo derecho a devolverte la misma manada y sacarte un solo diente, ¿verdad? Pero, dijo Jesús, yo os digo, no resistan al que es malo. Esto es un consejo para cualquier persona que quiere ser superhéroe o cualquiera que quiera ser Batman, porque no tenemos que resistir a las personas que son malas, dice Jesús. Dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en una mejilla, dale también ¿qué? La otra. Al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. O sea, alguien que te quita las cosas a la fuerza, ¿qué está haciendo? Te está robando. Alguien que te toca en el vidrio y te dice, dame el celular, ¿qué está haciendo? Te está haciendo pleito porque te quiere dar te quiere quitar ¿qué? Tu celular. Entonces la Biblia nos está diciendo, no solamente dale tu celular, sino dale algo más, ¿va? Mira, me estás pidiendo mi celular, pero te voy a dar un billete de 100, ¿va? Que Dios te bendiga. ¿Quién haría eso? O sea, es muy difícil y yo cuando estaba leyendo este versículo me recordé de un amigo que se llama Johan. Cabal, ayer nos estábamos recordando de Johan porque estábamos tratando de patinar y él era el mejor de nosotros cuando nosotros patinábamos aquí en la iglesia. Y realmente ser el mejor no era algo muy difícil porque todos éramos muy malos, pero Johan sí realmente era bueno y nos estábamos recordando ayer de él. Pero él tenía una experiencia que contaba y él decía que lo estaban asaltando una vez, ¿va? Y los ladrones usualmente te insultan, te maltratan porque te intimidan y después te piden lo que te van a robar, ¿va? Entonces le estaban pidiendo el celular a él y viene Johan y mira, antes de que me lo robes, quiero que sepas que no me estás robando el celular, yo te lo estoy regalando, le dijo yo. Y nosotros nos matamos de la risa de esa experiencia que él había tenido, pero realmente lo que él estaba viviendo en ese contexto era esto. Él estaba evitando el pleito contra su enemigo que le estaba quitando su túnica. Y él estaba diciendo, mira, vos no me estás quitando nada, yo te lo estoy regalando. Él se libró al hacer ese acto de guardar rencor hacia el ladrón, porque él después se recordaba al ladrón y decía, el ladrón no me robó nada, yo se lo regalé, ¿verdad? Entonces esta es una cultura superior de bondad, ¿verdad? Sigue diciendo el contexto, dice, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una mía, ve con él, ¿cuántas? 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La bondad en el contexto que Jesús está hablando no es una bondad como la bondad que da al mundo.
es una bondad que va muchísimo más allá. O sea, no solamente a las personas que amamos, sino a las personas que nos están haciendo mal, ¿verdad? Esto no es consentir la maldad. O sea, al yo devolver bien por mal, yo no estoy diciendo, mira, yo estoy de acuerdo con lo que me estás haciendo. Yo estoy diciendo, o sea, yo no estoy, no es decir, yo estoy de acuerdo con el mal que tú estás haciendo, sino es simplemente amar a nuestros enemigos. Es una cultura superior, y como mi amigo Johan, nos estamos librando de guardar cualquier rencor hacia la persona que nos está haciendo mal. Entonces nos estamos protegiendo realmente a nosotros mismos. Aparte que con lo que hagamos, esa persona puede cambiar su vida. Al recibir un nivel de bondad como este, esa persona puede cambiar la forma en la que piensa y decir, nadie nunca me trató así, nadie nunca fue tan bueno así conmigo, y cambiar completamente. Estamos terminando, y el siguiente componente es la oración. O sea, podríamos hablar muchísimo acerca de este versículo. Al final, en el versículo dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús oró muchísimas veces en su ministerio, y él oró por muchas cosas. O sea, cada vez que alguien se acercaba a Jesús y le pedía un milagro, Jesús oraba por ellos y ellos eran sanados. Jesús oró por personas para que fueran resucitadas. Jesús oró por personas para que fueran perdonadas de sus pecados. Jesús oró por sus discípulos antes de irse y los bendijo, ¿verdad? Jesús oró por él mismo. Jesús se iba aparte también y se ponía a solas con Dios, y él comenzaba a orar con Dios. Pero al final de sus días, Jesús también oró por sus enemigos. En Lucas 23:34, Jesús dijo lo siguiente. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Jesús literalmente estaba orando por las personas que lo habían latigado, por las personas que lo habían puesto en una cruz, por las personas que habían hecho que él pasara una noche de horror. O sea, la peor de las muertes que se puede experimentar es la muerte de cruz. Y Jesús estaba perdonando a las personas que le estaban haciendo eso. Y él oró, y él se dirigió al Padre en oración y dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Muchas veces nuestras oraciones son algo así. Cuando alguien viene y nos hace algo malo, nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Dios, ya viste que fulano me está haciendo mal, fulano es esto, lo otro, por favor cámbialo, por favor que venga justicia de tu parte para él, porque él necesita entender y necesita cambiar la forma en la que piensa. Y nuestra oración en realidad no es una oración de perdón, o sea, no es una oración como la oración que Jesús hizo. Nosotros estamos orando para que Dios interceda por nosotros y se ponga delante de nosotros y nos defienda, cuando Dios está diciendo, oren por las personas, no solamente que son sus enemigos, sino las personas que los ultrajan y los persiguen. O sea, qué poderosa fue la oración de Jesús, que al final dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo similar pasó con Esteban, y lo podemos leer en Hechos 3, 59 al 60, y dice que estaban apedreando a Esteban, que fue el primer mártir cristiano, no yo, otro Esteban, un mejor Esteban. Y dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, él, puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban se murió y durmió, dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que la oración de Jesús y la oración de Esteban fueron escuchadas por el Padre. Y aunque ellos pudieron haber dicho, Dios, por favor, deféndeme, sácame de este aprieto, estoy a punto de morir, literalmente estoy a punto de morir, hace algo, manda a tus ángeles a que consuman a todas estas personas porque ellos son pecadores. Ellos no lo hicieron. Ellos dijeron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo lo mismo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo estoy seguro que todos esos soldados que mataron a Jesús y esas personas que apedrearon a Esteban, incluyendo a Saulo que estaba ahí, que después fue Pablo, esas personas no fueron acusadas de este pecado, porque la oración de estos justos fue escuchada delante de Dios. Y aunque ellos estaban recibiendo el peor castigo, que era literalmente ser apedreado y ser crucificado y morir, ellos hicieron esta oración por sus enemigos, no una oración por justicia o una oración para pedir venganza de parte de Dios, o una oración como de queja diciéndole a Dios, mira, yo soy, no sé, yo necesito tu ayuda, sino que ellos dijeron, Dios, perdónalos. Y esa es la verdadera oración que nosotros tenemos que hacer por las demás personas, no la oración que ya vimos. Entonces, son 4 componentes: amor, ¿qué más? Bendición, bondad y oración. Son 4 cosas que nosotros podemos cultivar en nuestra cultura.
Y yo estoy seguro que nosotros comenzamos a realmente amar de esta manera, a bendecir a otros de esta manera, a ser buenos con las personas de esta manera, a orar por nuestros enemigos. Guatemala va a comenzar a cambiar. Y la gente va a venir a esta iglesia y va a encontrar una cultura que nunca experimentó. La gente va a venir y va a decir, aquí hay algo que yo nunca viví en toda mi vida, porque es la cultura del reino. El reino invisible de Dios se va a hacer visible cuando nosotros comencemos a albergar estos 4 componentes en nuestros corazones y realmente, como hacer dieta, empecemos a vivirlos. No cuando simplemente digamos, sí, hay que amar, hay que bendecir, hay que ser bueno, hay que orar, como cosas que nosotros hemos aprendido en la escuela dominical, sino realmente vivirlo. Y no solamente con aquellos que son buenos hacia nosotros, sino con aquellos que son malos hacia nosotros. Al final dice en el versículo 45, ¿para qué tienen que hacer ustedes esto? En Mateo 5, 45 dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el versículo 48 Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de los hijos de Dios, o sea, nosotros, va a comenzar a ocurrir cuando nosotros comencemos a vivir en esta cultura. Es lo que decía Santiago, si ustedes pueden controlar su lengua, ustedes van a ser perfectos. Si ustedes pueden amar a sus enemigos, si ustedes pueden bendecir a los que los maldicen, ser buenos con los que le están haciendo mal y orar por los que los persiguen y los ultrajan, entonces ustedes van a ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. No es una perfección que viene a través de obras, es una perfección que viene a través de aceptar la justicia de Jesucristo, porque Él sí fue perfecto. Entonces yo puedo ser igual perfecto, yo puedo llegar a ese nivel espiritual o ese nivel de cultura aquí en la tierra. Chai estaba cantando una canción que decía de gloria en gloria, y eso literalmente es ir de gloria en gloria, es cambiando la manera en la que yo creo, en la manera en la que me comporto hacia mis hermanos y fomentando esa cultura del reino, una cultura superior. Si damos nosotros amor, bendición, bondad y oración incondicionalmente, entonces estamos viviendo en el reino de Dios. Es muy fácil, ¿verdad? Vamos a empezar a orar, así que les voy a pedir que nos pongamos de pie.